bienvenidas a otra emisión de la Cátedra Madero. El día de hoy en la sección de Hablando de, trataremos el tema de acciones afirmativas y para ello contamos con la presencia de la maestra Tania Galván, experta en temas de igualdad y no discriminación, violencia de género y derecho electoral. Además que es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, es cofundadora de la facción formativa feminista y bueno, actualmente colabora en CONAPRED. Muchas gracias por participar con nosotros y bueno, sin más, ¿le parece si iniciamos? Con muchísimo gusto. Pues primero decirles muchas gracias, Sofi, gracias también a la cátedra Francisco y Madero por la oportunidad, por la invitación, para abordar un tema súper relevante y más en este contexto electoral, a unos días de la jornada electoral, en el que esperemos que se trate de un proceso electoral cada vez más incluyente, igualitario y libre de discriminación. Esperemos que así sea y bueno, justamente pues para empezar a platicar sobre el tema, primeramente me gustaría que nos explicara qué es y qué hace la facción formativa feminista. Bueno, pues la facción formativa feminista la conformamos un grupo de amigas, es un colectivo, somos mujeres diversas que nos reunimos primeramente para estudiar, tenemos un grupo de estudio en el que estudiamos puramente teoría feminista y también realizamos encuentros literarios de obras escritas por mujeres. También hacemos actualmente un acompañamiento a un grupo de chicas que tienen un grupo de estudio, les diseñamos su temario para hacer este acompañamiento, se llaman Girl Up UNAM y con ellas estamos cada sesión dándoles este acompañamiento para desarrollar un temario que tiene que ver con género y con las temáticas actuales que nos involucran a todas las personas y que nos importan fundamentalmente, creo yo, ahora a las mujeres. Y estamos también diseñando proyectos nuevos que involucran también a los hombres porque creemos que el diálogo es con todas las personas. Esa es la facción formativa feminista. Bueno, pues sin duda es una gran labor la que tiene este grupo de facción formativa feminista, ¿no? La de generar esta agenda, crear un temario a través, pues, del cual sea posible hacer visibles las violencias, ¿no? Principalmente contra las mujeres, según entiendo, pero también en contra de otros grupos históricamente vulnerables, ¿no? Y justamente, ya empezando como a entrar de lleno al tema central, una de estas medidas para contrarrestar las violencias, pues es las acciones afirmativas, ¿no? ¿Podría comentarnos qué son y cuál es su relevancia? Sí, con muchísimo gusto. Mira, antes de decirte qué son las acciones afirmativas, me gustaría comenzar por contextualizar y para esto me parece muy importante traer a colación el marco normativo. ¿De dónde salen las acciones afirmativas? ¿Por qué la necesidad de implementar acciones afirmativas? Fundamentalmente porque a partir de la reforma de 2011 que sufrió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, no diría yo sufrió, sino más bien tuvo un gran avance, un progreso en materia de derechos humanos. Se reconoció que todas las personas tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación. Se prohibió de manera categórica cualquier discriminación motivada por género, por edad, por orientación sexual o por cualquier otra característica que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues porque justamente antes de este señalamiento de que todas las personas somos iguales, por supuesto existían y existen, permanecen las desventajas, las desigualdades, las violencias y las discriminaciones hacia grupos históricamente vulnerados. ¿De quiénes estábamos hablando? Fundamentalmente de las mujeres, por supuesto, pero también hablamos de personas de la diversidad sexual y de género, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de personas migrantes, hablamos de personas indígenas y hablamos de todos aquellos grupos y todas aquellas personas que se encuentran en una situación de desigualdad ante las demás personas. Entonces, estas acciones afirmativas se vuelven muy relevantes. ¿Por qué? Porque nos traen a colación el principio de igualdad y no discriminación, pero además nos visibilizan que existen desigualdades y que estas desigualdades deben de atenderse.
nos hacen mirar hacia un problema que existe, que permanece y que se debe de atender. Entonces, ante ese problema y ante la decisión de hacer algo por ese problema, es que surgen las medidas afirmativas. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación nos dice que las medidas afirmativas son medidas especiales, específicas y de carácter temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el uso, en el ejercicio, disfrute de derechos y libertades aplicables siempre y cuando mientras subsistan dichas situaciones. Entonces, pues ahora, si encuadramos esta definición en el contexto político electoral o en cualquiera de los contextos, nos damos cuenta que las acciones afirmativas son sumamente necesarias para atender desigualdades y para afirmar a un grupo que tiene derecho, igual que todas las personas, a gozar plenamente de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Bueno, pues entonces, como bien lo menciona, ¿no? Justamente la finalidad pues, de estas acciones afirmativas es eliminar, ¿no? Revertir los efectos de desigualdad, ¿no? Que han afectado el ejercicio de los derechos, ¿no? De determinados grupos, ¿no? Y con esto justamente abro la siguiente pregunta. ¿Las acciones afirmativas realmente garantizan un cambio en beneficio de los grupos que son históricamente vulnerados? Y si realmente lo hacen, ¿cómo es que se logra este cambio? Claro que sí. Creo que las acciones afirmativas son fundamentales, acompañadas siempre de la política pública y acompañadas, por supuesto, de la ley. Es decir, la igualdad formal, la igualdad en la ley existe, esa no la podemos negar, pero la igualdad sustantiva es a la que debemos aspirar y es por eso que estas acciones afirmativas son muy importantes, porque a pesar de los avances constitucionales y legales en nuestra democracia, y todavía en la práctica continúan presentándose situaciones de desigualdad que restringen, que obstaculizan, que incluso niegan derechos a los grupos históricamente vulnerados, como ya lo he dicho, y esta discriminación, esta negación no es aislada ni fortuita, sucede de manera recurrente en todos los ámbitos, en todos los espacios, y se refleja en patrones de trato inaceptables que generan desigualdades y violencias. ¿Por qué sí sirven? Yo te pondría un ejemplo. El reporte sobre la discriminación en México en 2012 nos dejó ver que el derecho a ser votado o a ser votada, es decir, el voto pasivo, en donde existen mayores problemas de un trato desigual. ¿Para quiénes? Para personas indígenas, para mujeres, para personas con discapacidad, para personas de la diversidad sexual y de género, para personas migrantes. Estas personas son quienes enfrentan mayores dificultades para formar parte de la representación política del país. Es más, no olvidemos que fue hasta 1953 que las mujeres podíamos votar. Y de un sistema de cuotas pasamos a la paridad que celebramos como un principio constitucional a partir de 2014 y gracias a eso podemos ver cada vez una democracia más incluyente y más diversa. Entonces, claro que las acciones afirmativas sí sirven y sirven para visibilizar a esos grupos que históricamente han sido vulnerados y darles un espacio, en este caso, en la participación política del país. Bueno, justamente, ¿no? Siguiendo esta línea y como lo comenta, se han establecido estas acciones afirmativas para el caso de las candidaturas, ¿no? Entiendo que esta parte de las postulaciones paritarias, candidaturas de personas indígenas, ¿no? Quizá bloques de competitividad para el caso específico en el que las mujeres pues, puedan ser postuladas en distintos donde sí tengan posibilidades de ganar, ¿no? En algún punto podríamos considerar que estas acciones afirmativas no sé, pueden estar por encima del mérito o de la preparación de personas que puedan postularse y aspirar a un cargo de elección popular, quizá. ¿Podría llegarse a esa conclusión en algún momento? Mira, a mí me parece que no, me parece que estamos hablando de cuestiones completamente distintas, sin embargo,
claro que para el caso de las candidaturas, sobre todo con este sistema que empezó de cuotas y luego pasamos a la paridad y esta exigencia a los partidos políticos de postular a ciertos grupos, por supuesto que se empezó a hablar mucho de la meritocracia, ¿no? Y a mí me parece que es una pregunta bien interesante y que nos puede llevar a muchas trampas. Entonces hay que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas al atenderla porque claramente cuando se establece una medida afirmativa, una acción afirmativa, estamos abriéndole el paso a un grupo, pero entonces le estamos cerrando a otro. ¿Qué pasa con el caso de las cuotas o el caso ahora de la paridad? Si nosotros le damos espacio a las mujeres, por supuesto que ese espacio se lo estamos quitando a un hombre. Si nosotros le abrimos un espacio a una persona con discapacidad, ese mismo espacio se lo estamos quitando a una persona que no presenta ninguna discapacidad. Y así podríamos poner diversos ejemplos. Entonces, me parece que el sistema de las acciones afirmativas no es realmente ningún favor que le estamos haciendo absolutamente a nadie, porque esto es un derecho reconocido constitucionalmente y convencionalmente, y existe la obligación del Estado mexicano y de diversos estados, por supuesto, para hacer cumplir este principio de igualdad y no discriminación. Y dentro de ellos se encuentran las acciones afirmativas. Entonces, el reconocer que existe desigualdad, que existen grupos que presentan ventaja, pero que existen otros grupos que presentan desventaja y que entonces nosotros tenemos que activar y afirmar a otras personas para colocarlas en una situación que nos permita cada vez alcanzar más la igualdad, me parece que es lo más prudente y que no se contrapone en absoluto con la meritocracia. Si a nosotras las mujeres, por ejemplo, nos hubieran dejado votar desde muchísimo más tiempo, al igual que los hombres, pues por supuesto que ahorita tendríamos otro nivel de competitividad, ¿no? O si a las personas indígenas hubieran impulsado las candidaturas, pues por supuesto que cada vez veríamos más rostros de personas indígenas representándonos en el Congreso o en cualquier espacio de toma de decisiones, pero esto no ha sido así. Entonces, tenemos que reconocer que esto no ha sido así, que las acciones afirmativas son necesarias y que no tienen que ver con la meritocracia y que no le quitan el espacio a una persona que esté más preparada, sino que la idea es que todas las personas estemos cada vez más preparadas y sobre todo para el caso de la participación política, que todas las personas nos involucremos en la vida política de nuestro país y en una democracia incluyente. Pues justamente ahondando un poco más en las problemáticas que ahorita mencionábamos, ¿no? De lo que son implementar las acciones afirmativas, ¿no? Y entrando un poco en este debate, hay quienes, como ya lo mencionó, están en contra justamente de implementar estas acciones afirmativas. ¿Podría comentarnos un poco más de si hay razones mayores, ¿no? A las ya mencionadas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo en el que deben ser aplicables estas acciones afirmativas, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más sonados o las razones principales por las que las personas están en contra de implementar estas medidas? La mayoría, yo diría que parte de no reconocer la desigualdad existente, de no reconocer sus privilegios, pero además también suelen empatarse y suelen coincidir con que se trata que son personas que generalmente están en contra de los derechos humanos de las otras. Son personas que gozan de privilegios y que entonces ante ese gozo de privilegios y ante el disfrute pleno de sus derechos, pues por supuesto no les interesa que las otras personas tengan este mismo goce pleno de sus derechos. Y sobre todo también no hay que quitar algo muy importante o hay que reconocer un factor muy importante que tiene juego en todo esto de las acciones afirmativas, que se trata del poder. O sea, esto conlleva a generalmente desestabilizar las estructuras de poder
y estas estructuras pertenecen a gente que por muchos años lo ha concentrado y que no quiere diversificarlo. Entonces, generalmente la discriminación estructural, pues evidentemente está relacionada con la desigualdad socioeconómica que se presenta en todos los ámbitos de la vida y que puede obstaculizar infinidad de derechos, pero todas estas conductas, por supuesto, que tienen que ver con el poder. Y yo diría también que no solo se trata de personas que detentan poder, sino también de personas que no se cuestionan de sus privilegios y del poder que tienen a través de su voto. O sea, simplemente pongámoslo en términos electorales, a través de su voto. Bueno, y conforme al dilema, ¿no? del tiempo, justamente esta parte de cuánto tiempo deben ser aplicables estas acciones afirmativas, ¿qué nos puede comentar? Pues mira, no podríamos decir que no tienen una temporalidad, porque eso no es cierto. Tendríamos que regresarnos al concepto que tiene y que nos encuadra varias características. Es decir, nos dice que son medidas especiales, nos dice que son específicas, nos dice que son de carácter temporal, no indefinido, temporal, no indefinido, que son dirigidas a favor de personas o grupos en situación de discriminación y justo que su objetivo es corregir situaciones de desigualdad en el disfrute o ejercicio de sus derechos y libertades y que son aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Es decir, si una medida pretende atender un problema, lo ideal es que esa acción afirmativa desaparezca una vez que el problema fue atendido. Ahora, ¿qué se requiere para que estas acciones afirmativas no sean indefinidas y se respete su carácter de temporal? Pues bueno, por supuesto que requiere de una revisión de las acciones que se implementan. Las acciones afirmativas deben de ser revisadas por quienes las implementan y debe de existir un estándar para evaluar cuándo tienen que desaparecer o cuándo ya se superó esta situación que se buscaba atender mediante esta acción afirmativa o cuándo debe de permanecer o si deben ampliarse o si deben de reformularse. Pero estas acciones afirmativas no van nada más, no son únicamente lanzadas y ahí se quedan en el tiempo. No, estas acciones afirmativas deben de revisarse. Ok, bueno, pues ya nada más como para concluir, para ir cerrando como este tema, ¿no? Sin duda, el proceso de implementar estas acciones afirmativas ha sido un camino bastante largo, ¿no? Pero, ¿cuáles son los resultados que se han logrado, ¿no? Con la implementación de estas acciones? ¿Cuáles son los logros y los avances que ha tenido hasta el momento este trabajo? Pues mira, yo te diría que podríamos enumerar muchísimas acciones afirmativas que han tenido resultados bien positivos, pero uno de ellos, y por supuesto que no debemos de dejar de visibilizar, es la paridad. O sea, empezamos con un sistema de cuotas que no olvidemos, empezó 30 mujeres, 70 hombres, luego 40 mujeres, 60 mujeres, y luego se implementó ya el principio constitucional de paridad. Entonces, tenemos ya un principio de paridad constitucional que a mí me parece muy, muy relevante, pero ahora trayendo a colación el actual proceso electoral, también han sido emitidos acuerdos, han sido emitidos políticas públicas, han sido emitidas sentencias para proteger los derechos político-electorales de grupos históricamente vulnerados, como son personas residentes en el extranjero, como son personas indígenas, como son personas de la diversidad sexual y de género, acciones afirmativas a favor de las mujeres. No sé en cuál les gustaría que nos enfocáramos, pero vaya, acciones afirmativas y resultados positivos hay muchísimos. Y que no debemos de dejar de visibilizar. Me parece que
por lo que hace a las mujeres, pues bueno, esta exigencia de paridad, los bloques de paridad, también ya hay una exigencia de presentar justo el formato 3 de 3 contra la violencia, y en caso de no hacerlo, pues bueno, se negará el registro de la candidatura. Existe un registro nacional de personas que han incurrido en violencia política contra las mujeres en razón de género. Existe también un monitoreo de medios de comunicación en materia de género. Existe también una guía de medios de comunicación y partidos políticos para que ellos puedan desarrollar o cubrir procesos electorales libres de discriminación. Existen protocolos de buenas prácticas para atender o para incorporar más bien al funcionariado electoral a las personas con discapacidad. Existe el protocolo trans. Entonces, me parece que podríamos enumerar muchísimas, y cerraría con todas estas que se implementaron en este año y que tienen que ver con postular a personas de grupos históricamente vulnerados, como son la postulación en 30 fórmulas de manera paritaria para personas indígenas, para personas con discapacidad en 8 fórmulas, para personas afromexicanas en 4 de las fórmulas, para personas de la diversidad sexual en 3, y para personas migrantes mexicanas en 5 fórmulas. Entonces, tenemos realmente una cantidad importante de acciones afirmativas por lo que hace a los derechos político-electorales, y pues bueno, por supuesto que seguimos teniendo más retos, y lo ideal será pues ver cómo funcionan estas acciones afirmativas y cómo podemos ampliar también la protección de los derechos político-electorales de todas las personas que vivimos en este país, siempre y cuando se reconozca, por supuesto, la diversidad y se respeten los derechos de ellas. Pues sin duda son bastantes los aciertos logrados y sí, ¿no? Aún falta bastante camino por recorrer, pero ojalá que estas medidas afirmativas pues traigan mejoras a nuestra democracia en este proceso electoral 2021. Pues bueno, con esto hemos cerrado ya la pequeña entrevista. Le agradecemos por la información proporcionada, que pues sin duda será de gran interés para el público de la Cátedra Madero. Y antes de despedirnos, ¿algún comentario adicional que desee realizar, maestra? Por supuesto, muchas gracias. Creo que la democracia y creo que la construcción un país cada vez más igualitario y más incluyente nos corresponde a todas las personas. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanas y ciudadanos? Pues por supuesto revisar, involucrarnos en este caso en la vida política del país, ver quiénes son las personas que se están postulando, cuáles son nuestras candidaturas, cuáles son las propuestas, y ejercer nuestro derecho al voto de manera responsable e informada. Yo les diría que no todo está siempre en manos de las autoridades o en manos de la sociedad civil, que desde cada una de las trincheras en las que nos encontremos podemos contribuir a ser un país que sea más incluyente y más igualitario, y que esa responsabilidad la tenemos todas y todos, y la asumo con todo gusto. Gracias. Pues de nueva cuenta fue un gusto tenerla en esta sección de Hablando de, con el tema de acciones afirmativas. Y pues gracias también a nuestro público por estar una vez más con nosotros. Les invitamos a que nos sigan, se suscriban, comenten y compartan este contenido. En todas nuestras redes sociales estamos como Cátedra Madero, una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE.